Esta última partecita de transporte de gases y eso tiene que ver con la capacidad de restituir una deficiente entrega de oxígeno debido, por ejemplo, a una anemia, y tiene que ver con lo que llamamos las transfusiones en términos generales. En un estudio canadiense que se hizo en el 99 se reveló que los pacientes que estaban críticamente enfermos en cuidados intensivos tenían una tendencia, fueron a tener a que lo transfundían solo cuando los niveles de hemoglobina bajaban por debajo de 7 gramos por decilitro, y eso rompió un paradigma de lo que antes se creía, que la hemoglobina debía ser motivo de transfusión en niveles más altos de ella. Cuando cogían pacientes igualmente de grado de enfermedad y transfundían solo por debajo de 7, y a los que transfundían por debajo de 10, correcto, corrían mucho más riesgo los que transfundían de 10, 9, 8, a los que se esperaba más y era más expectante en cuanto a su capacidad de transfusión, y se esperaba que bajara la hemoglobina por debajo de 7, teniendo una mortalidad mucho menor. Eso dio lugar a unos estudios donde trataron de justificar algunas propuestas por las cuales uno pudiera explicar de que el sobretransfundir muy frecuentemente a los pacientes con cuidado crítico pudieran dar buenas explicaciones de ese hecho. La primera propuesta era que se liberaban mediadores proinflamatorios de las células blancas, leucocitos, de sangre que estaba almacenada. Esos leucocitos, algunos iban muriendo, liberaban sustancias proinflamatorias, porque ahí tienen toda una serie de arsenal de enzimas inflamatorias, y que eso llevaba a producir más daño. Entonces, el exponerlo usted frecuentemente a eso promovía ese tipo de situaciones. También se vio una capacidad de la respuesta inmune alterada con el número de transfusiones, de tal manera de que se favorecía, entre más número de transfusiones tuviera, el mayor riesgo de las infecciones. Y obviamente más complicaciones. Y tercero, el eritrocito iba, con el tiempo de almacenamiento de la sangre y con el número de transfusiones que iba haciendo, generalmente iba perdiendo capacidad de formación. Eso han sido algunas de las razones por las cuales se trata de evitar, ante todo, transfundir marcadamente a los pacientes mientras no haya el consenso general que ahora tiende a haber, en que la hemoglobina mayor por 7 gramos por decilitro es mejor tener una actitud expectante y esperar a que la hemoglobina baje de 7 gramos por decilitro para evitar esos riesgos. La anemia, ¿por qué se hace tanto en los pacientes críticamente enfermos? Porque es prácticamente un fenómeno que se presenta casi siempre, y una de las grandes contribuyentes es que los pacientes con cuidado crítico frecuentemente, a no ser de que dan problemas cardiovasculares, generalmente tienen que sobrehidratarse, y eso solo ya de por sí diluye la hemoglobina en sangre, además de los otros agravantes que puedan tener por pérdidas de sangre, hueso. Entonces, mientras un paciente no esté perdiendo sangre, tenga una hemoglobina por encima de 7 y activamente no esté perdiendo sangre y no esté hipovolémico, pues no justifica tomar esos riesgos tan marcados. Distinto si usted tiene una hemoglobina de 9 y está sangrando en ese momento y está siendo hipovolémico en ese momento, pues ahí sí, así la hemoglobina esté 9, ¿para qué va a esperar para que le baje a 7? No, ahí sí hay que tomar una actitud dramáticamente distinta. El hecho es que, bueno, las transfusiones tienen en sí ciertos riesgos, además de que el almacenamiento de la sangre, a unos 4 grados centígrados, la glicólisis queda inhibida por debajo del 5% de su ritmo de velocidad usual. Por lo tanto, si se frena la glicólisis, no se produce 2,3-difosfoglicerato. El riesgo que corría con eso es que en 15 días los niveles de 2,3-difosfoglicerato, producto de la
el almacenamiento de sangre a 4 grados centígrados llevaría a una desviación de la curva de hemoglobina por el oxígeno hacia la izquierda con un problema en la entrega de oxígeno, pues en la liberación de oxígeno. Eso no, llevó en un tiempo a que se sacaran ciertas combinaciones de sustancias para tratar de promover que no se depletara, disminuyera entonces los niveles de 2,3-DPG tan rápido como era el CPD, citrato para que dé fuente de bicarbonato, fosfato para dar fósforo para generar ATP y destroza como preservantes para así evitar de que la sangre se disminuyera tan marcadamente los niveles de 2,3-DPG con el tiempo. A pesar de eso, sangre de 15-20 días, los niveles, a pesar de CPD y de otra serie de preservantes, los niveles son más bien muy bajos. La mutasa, que es la que vimos en el ciclo de Rapaport-Livering, cuando yo hago la transfusión, se demoran 24 horas en normalizar el 50% de su acción y 48 horas en lograr el 100% de la recuperación. Quiere eso decir que aún transfundiendo entonces teóricamente la sangre, no se formarían todavía niveles muy adecuados de 2,3-DPG durante ese tiempo si estuviera la sangre todo ese tiempo así almacenada. Sin embargo, ¿por qué esa causa de las transfusiones sobre los niveles de 2,3-DPG a nivel clínico no han tenido tanta trascendencia? Porque mientras no sean transfusiones masivas, hay varios mecanismos que compensan. Uno es que la desviación del 2,3-DPG por disminución del 2,3-DPG del P50 es muy escaso, muy poco. Y esa desviación hacia la izquierda, que pudiera ser perjudicial para la entrega de oxígeno, es plenamente compensado en un paciente por aumento del gasto cardíaco. Entonces, lo que vos disminuís en entrega de oxígeno por desviar la curva hacia la izquierda, lo compensás, en nuestro caso específicamente, por un aumento en el gasto cardíaco. Habría una excepción cuando las transfusiones de sangre son masivas. Cuando es masivas, uno ya puede decir que se transfundió tanta sangre que los niveles de 2,3-DPG bajaron en forma tal que la desviación a la izquierda de la hemoglobina por el oxígeno no están compensados por un aumento del gasto cardíaco en forma adecuada. Pero aún así entonces nos deja a nosotros muy claro lo que nosotros siempre hemos venido probando, el efecto del 2,3-DPG sobre la curva de son de hemoglobina por el oxígeno es un efecto que muchas veces es superado por el efecto que tenga el pH, bien sea el CO2 o los cambios mismos de los hidrogeniones como tal, que es parte del efecto Bohr, o por el efecto de la temperatura, más que el mismo efecto del 2,3-DPG, que aunque importante, parece ser a veces superado por otras situaciones como es el estado de, acabamos de decir, del efecto Bohr o los efectos de cambios de la temperatura. De todas maneras, hay que aspirar que siempre, si está justificada la transfusión de sangre, la sangre sea lo más reciente adquirida posible y que haya estado almacenada el menor número de tiempo posible a nivel de los bancos como tal, para nosotros evitarnos toda esta serie de problemas con la oxigenación de los pacientes. Con este tema de la transfusión, nosotros mire que hemos dado ya un global del transporte de oxígeno como tal, nos quedaría ahora, de ahora en adelante seguir para ver un poco del transporte del CO2, pues el transporte de oxígeno lo hemos visto bastante en forma extensa porque es la principal justificación del estudio de la medicina entre nosotros. Nosotros tenemos que aprender cómo se transporta el oxígeno, cómo se captura a nivel de los pulmones, se lleva a los tejidos para que las mitocondrias sean funcionantes y puedan hacer el ATP adecuado que llamamos aeróbico para poder vivir. Todo órgano sin
una adecuada entrega de oxígeno muere tarde o temprano, ya vimos que unos más rápidos que otros, pero es fundamental. El otro producto de desecho, que tampoco nos conviene dejar acumular por sus efectos que tiene sobre las reacciones enzimáticas, enlenteciéndolas, puede ser un cambio en el pH. Y para ello, como el pH lo influye tanto el CO2 como el bicarbonato, tendremos que ver de la parte pulmonar la obligatoria participación del pulmón en mantener los niveles de CO2 normales. Entonces tenemos que ver cómo se transporta el oxígeno del oxígeno de los tejidos a los pulmones y de los pulmones a los tejidos.